Sebastián López, abogado constitucionalista y catedrático universitario, a quien damos la bienvenida en esta mañana en esta emisora. Doctor López, el tema de minería sigue vigente. El ministro de Minas, Carlos Pérez, hace casi 3 semanas ya, pateó el tablero al dar un discurso en la ciudad de Macas, un discurso en el marco de un gabinete del gobierno del presidente Lenín Moreno, dando su propia interpretación sobre los alcances que tendría la sentencia dada en una Corte de Cuenca ratificada en segunda instancia, materia también de una aclaración que no cambió en nada la sentencia, dando a entender de que a pesar de todo lo que ha sucedido en materia legal, el gobierno se mantiene y lo convierte en una especie de política de Estado en su posición de llevar adelante estos grandes proyectos mineros en la provincia de Azuay como en el resto del país. Quisiéramos conocer en esta mañana su punto de vista sobre el estado de situación de este tema de la minería, fundamentalmente en Río Blanco, que ha sido el principal foco de informaciones en estos últimos tiempos. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Siempre es un placer y un gusto por estar acá compartiendo en la radio y con la ciudadanía. Efectivamente, conocemos algún pronunciamiento oficial. No conozco al detalle la referencia a la cual usted menciona. ¿Lo del ministro? Sí, pero... A ver si podemos en los próximos minutos preparar la declaración de Macas del señor ministro. Lo Perfecto. Podemos escuchar conjuntamente más adelante. Perfecto, si es que podríamos hacer una valoración, digamos, más apegada a los hechos, ¿no? Pero en lo concreto, yo quisiera empezar diciendo que resulta lamentable si es que existe alguna declaración, digamos, a tono con desconocer, digamos, una decisión judicial que se encuentra vigente. Recordemos que la Corte Provincial lo que hizo es rechazar el recurso de apelación de los accionados y en este caso ratificar la sentencia de primera instancia en donde se suspende la actividad minera en el Azuay y concretamente en el caso Río Blanco. Lo que preocupa es que usted sabrá que conforme a la Constitución el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, también un deber y responsabilidad de las autoridades públicas consiste en cumplir y hacer cumplir las decisiones de autoridad legítima, en este caso una decisión judicial. Preocupante Bien. En relación a lo que menciona, si me permite, podamos... doctor López, y discúlpeme la interrupción, pero para que usted pueda referirse con mayor propiedad a lo dicho por el ministro y refrescar nuevamente a esto que hemos puesto ya a consideración en algunas ocasiones para nuestros oyentes, pero refresquemos, es un corto audio Perfecto. Que fue recogido en esta sesión de gabinete que se realizó, me parece que fue el día de ayer viernes, hace 3 semanas, en Manta, en el marco de un gabinete que organizó allí el presidente de la República, Lenín Moreno. Escuchemos al ministro Carlos Pérez. Lamentablemente tenemos actores políticos ahí que están calentando la zona. La Corte ha sido muy clara, se ha pronunciado, existe información respecto de qué es lo que se puede y no se puede hacer. De acuerdo, la Corte se ha pronunciado en contra de que el proyecto pueda avanzar. Legalmente la empresa podría avanzar, lo que no se nos ha permitido es que se movilice la fuerza militar allá, pero nosotros tenemos que tener control de la zona. Lamentablemente ya hay mineros ilegales alrededor de la mina y lo que están esperando es que se vaya la empresa para ingresar con minería ilegal, que es lo que peor podemos hacer para el país. Realmente la minería ilegal es la que hace daño al ambiente, hace daño a la comunidad, no se comparte esos recursos con todos los ciudadanos y con el país. Entonces, vamos a trabajar en eso, tendremos que socializar bien la decisión de la Corte, que lamentablemente está siendo sacada de contexto por parte de intereses políticos.
y tendremos que explicar a la ciudadanía exactamente lo que dijo la Corte en su veredicto. Dicho esto, nosotros estamos con paciencia trabajando eso, a pesar de que podríamos inmediatamente autorizar a la empresa que ingrese. No lo hemos hecho todavía hasta que se comunique adecuadamente con la comunidad. Señor ministro, usted es un experto en el tema, no necesito explicarle la gravedad de los alcances de la interpretación que sin mayor esfuerzo se hace de las declaraciones del ministro. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, yo diría que no buscamos una posición política. Hay algunos actores que estamos ahí desde una posición, digamos, académica, desde una posición crítica en defensa de los derechos. Es decir, no se trata de una posición política. Si por política entendemos tomar una posición en defensa, pues bueno, pero no una posición partidista de ninguna manera. Eso primero para dejar aclarado. En segundo lugar, llama la atención también que existe el argumento recurrente y falaz, me parece a mí, de que existiría minería ilegal y que estaría por darse esta minería ilegal. Pues un poco ponen en esa situación si es que no abrimos estos proyectos a la minería legal, vendrán los ilegales y con total desorden destruirán aún más la naturaleza. Es un poco el argumento que nos parece lamentable desde el punto de vista del Estado. Hablábamos con algún interlocutor local del Ministerio de Minas y decía, pero con esa lógica entonces hagamos lo mismo en el narcotráfico. Pues si las mafias de narcotráfico son imposibles de desaparecerlas y cuando se controla a una mafia aparecen 2 o 3 más para hacer lo mismo, pues legalicemos todas las drogas en Ecuador y asunto terminado. Esa no es la forma. El Estado está justamente para garantizar el orden público. Usted ha hecho una referencia bastante precisa, diría yo. Esto es lo que se conoce como la falacia de pseudoargumento. Es decir, nosotros invocamos un argumento residual y además perverso para terminar por posicionar una posición estatal que a la final conculca los derechos fundamentales de las comunas, comunidades, los pueblos y nacionalidades. Es decir, decir que porque no está la minería legal, entre comillas, va a estar la minería ilegal, es responsabilidad del Estado evitar que eso suceda. Es decir, no esa responsabilidad no tiene que ser trasladado a quienes han defendido y han intentado una protección en defensa de los derechos. Esta es una responsabilidad estatal, así tiene que ser asumida y por lo tanto el Estado es quien deberá evitar tanto esta minería legal que está por fuera de los parámetros de defensa de los derechos fundamentales, así como la minería ilegal, por un lado. Por otro lado, me parece ser que es una interpretación descontextualizada de la sentencia constitucional. Lo que la sentencia ha ratificado es la decisión de primera instancia. Recuerde usted, Gustavo, que hoy por hoy esta decisión de la Corte Provincial ha sido devuelta al juez de origen, al juez Serrano, para que arbitre las medidas necesarias en el marco de la decisión judicial de la Corte Provincial. Es decir, está suspendida la actividad minera en Río Blanco. ¿Hasta cuándo? Esa es la decisión. No está fijada hasta cuándo, pero naturalmente se entendería. Tenemos que entender la sentencia en el contexto de la vulneración del derecho. Y esto permíteme poner en el plano de una pregunta que en primera instancia se decía que se suspende hasta que se pueda realizar la consulta libre e informada, etcétera, lo que dice el texto constitucional y las leyes en Río Blanco. Pero en la segunda instancia la Corte ratificó la sentencia, y no sé si es en la segunda instancia o en la aclaración, señala que además esta consulta es innecesaria y allí es donde hacen alusión a la consulta popular en donde la comunidad de Río Blanco, de Molleturo, de la zona, ya se pronunció. A ver, me parece ser que es una sentencia que uno, me refiero a la sentencia de la Corte Provincial, que uno esperaría una argumentación más abundante, una mejor argumentación por parte de la Corte. No obstante, la lectura que usted tiene es la correcta, efectivamente. La sentencia del juez de primera instancia lo que dice es se suspende la actividad minera y por lo tanto se ordena la desmilitarización de la zona por cuanto se ha inobservado un derecho fundamental como es la consulta previa, libre e informada.
informada. Ese es el marco de resolución del juez de primera instancia. La sentencia de la Corte Provincial un poco expande el marco de tutela en su decisión judicial y dice, sí, está suspendida, ratificando la decisión del juez de instancia, pero leída de manera contextual dice, es que no cabe ninguna actividad minera por cuanto el pueblo ecuatoriano ya se habría pronunciado. Es decir, y este justamente se constituye el argumento principal por parte del Estado para una posible acción extraordinaria de protección. No conocemos en efecto si ya se ha interpuesto o si se interpondrá esta acción extraordinaria. Hemos visto en algunos datos de prensa que el Estado estaría por interponer una acción extraordinaria, pero recuerde que la acción extraordinaria... Que nos dijo una representante del Ministerio de Minas que lo habían hecho seguramente ya, y que esto eventualmente será tratado en la Corte Constitucional. Será tratado entonces en la Corte Constitucional, pero hay que llamar la atención en algo, Gustavo. La interposición de la sentencia, la interposición de la acción extraordinaria de protección respecto de la sentencia de la Corte Provincial no suspende los efectos de la ejecución de dicha sentencia. Es decir, en el caso concreto, aun cuando se haya interpuesto una acción extraordinaria, la decisión judicial tiene que cumplirse. Por ello es que conocemos... Salvo que la Corte Constitucional eventualmente de alguna manera señale que lo actuado fue anticonstitucional. Salvo que, bueno, lo que habrá de ratificar en el evento de la Corte Constitucional, dar razón a la posición del Estado, será que se actúe en el marco de la defensa de los derechos fundamentales, lo cual parece difícil. Se ha probado hasta la saciedad que efectivamente no existió esta consulta previa. La Corte Provincial ha hecho una alusión de que el pueblo azuayo mayoritariamente se ha pronunciado en consulta popular, de que no cabe ninguna actividad extractiva y por lo tanto es el Estado quien tenía que probar en esta acción constitucional que ha efectuado la consulta, lo cual no sucedió. Es decir, existe una evidente y clara vulneración de los derechos y por lo tanto resulta difícil que la Corte Constitucional pueda pronunciarse en sentido que un poco favorable al Estado. La línea que continúa argumentando el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, incluso el Ministerio del Ambiente, pues están auspiciando esta causa ya como representantes del Gobierno Nacional. En lo primero es de que no existirían etnias en esta zona, que quitaría la necesidad de la consulta que habla en alguna parte de culturas ancestrales o alguna cuestión de esas. Y en alguna otra parte también argumentaban de que se utilizó equivocadamente este argumento de la consulta popular, que nada tenía que ver con lo que se estaba dirimiendo. Serían los puntos fundamentales que serían parte de esta demanda que eventualmente llegaría ante la Corte Constitucional. Lo que entendemos, digamos, es que una sentencia tiene varios pasajes, tiene lo que se denomina los obiter dicta, tiene también lo que se llama la ratio deciente, esto en ámbito técnico jurídico. Los obiter dicta son dichos de paso que utilizan los órganos judiciales para sustentar la razón principal de su decisión judicial, lo que constituiría después la ratio deciende o la razón principal. En la razón principal o motiva de esta decisión judicial, sí es cierto, el Estado ha argumentado y ha dicho que ahí no existen etnias, que no se trata de comunidades ancestrales. Bueno, me parece ser que esta es una interpretación también descontextualizada del convenio 169 de la OIT, pero el Estado siempre está acostumbrado a imponer, a sesgar, a dividir, salvo ciertas actividades estatales que están alineadas con la protección de los derechos. Y digo esto porque no es al Estado a quien le corresponde definir si ahí existen o no comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades, peor aún utilizando un instrumento que nace desde el propio Estado, como son los censos. Es a la propia comunidad, este es un derecho de autodeterminación, de autodefinición, a quien le corresponde asumir para sí y ante sí si se trata de una comunidad originaria. Y por lo tanto no es el Estado quien debe imponer esta clasificación, corresponde a la comunidad este derecho de autodeterminación y el Estado debe participar acorde a dicha autodeterminación. Digo también que extrañábamos alguna argumentación más profunda de la Corte Provincial, pero en buena hora esta decisión ha sido ratificada y lo que está en vigencia es la suspensión de la actividad minera en el proyecto Río Blanco. Ya. Yendo a estos otros temas, doctor López, sí, creo que aquí debemos aplaudir una iniciativa que se dio entre semana, en la cual muy modestamente colaboramos, es el hecho de que la población se interese en estos temas. Jóvenes estudiantes de la UDA fundamentalmente
organizaron un primer debate o un coloquio, una conversación sobre política local, y entendemos que se va a realizar una serie de conversaciones de este mismo tipo. Es muy importante el involucramiento de la población en estos temas. Creemos también en esto, que parte de lo que debe darse es ese papel de los medios de comunicación de facilitar esto, la comunicación pública sobre estos temas. Los medios debemos hacer este esfuerzo por convertirnos, o convertir estos espacios, más bien, no hablamos en el plano personal, sino estos espacios en referentes para la comunidad, ser capaces como medios de comunicación de dirigir el interés de las masas de la población, de las nuevas generaciones particularmente, hacia temas relevantes para la formación de la opinión pública, de la opinión política. Y en esto quisiera ir al punto de lo que se va a dar este próximo 12 de septiembre. Lo uno, que es esta comparecencia organizada por la Cámara Ecuatoriana Norteamericana, en la cual estará el ministro Carlos Pérez. Hemos visto que usted también estará como ponente en esta reunión, si no nos equivocamos, por lo menos es un homónimo si no se trata de usted. Y la otra reunión que no sabemos quiénes van, de la que señalábamos, hemos recibido una invitación del viceministro Henry Troya, solamente nos señala que será en la empresa eléctrica regional Centro Sur, pero no indica con qué otros actores. Hablemos sobre la importancia de estos espacios de comunicación que se abren sobre estos temas tan delicados que tienen que ver con el medio ambiente por una parte y también con la economía del país. Bueno, yo más bien sería acá quien debería extender una felicitación primero a los estudiantes, que ha sido una iniciativa de carácter estudiantil auténtica, digamos, preocupada por los temas sociales, por los temas de la ciudadanía, por los temas de lo que está sucediendo a Cuenca. Hace un momento y fuera de micrófonos conversábamos que muy probablemente hay una generación dormida, y por lo tanto es un momento para despertar. Cuenca siempre se ha hecho escuchar, la voz de Cuenca siempre ha sido una voz altiva, una voz que está presente en defensa de los derechos, y creo que es el momento para que sigamos haciendo escuchar nuestra voz, y es un momento para que todos nos involucremos en defensa de lo que creemos debe ser garantizado por parte del Estado. No parece sensato que luego de haber pasado una era de gobierno de carácter totalitario, diría yo, nos quedemos callados y por lo tanto podamos expresar y alzar nuestra voz. Eso en lo concreto. Por otro lado, me parece también vital que gremios, inclusive como la Cámara Ecuatoriana Americana, hayan extendido estas invitaciones, y digo yo porque conozco personalmente al doctor Esteban Cuello, quien está ahora presidiendo la Cámara. Sin duda se trata de un profesional con una visión amplia, con una visión diversa, y por lo cual yo aplaudo, digamos, el hecho de que en un panel no solo puede estar la visión oficial o estatal. Así es. Lo importante es que podamos tener diferentes visiones, diferentes voces, que sin duda equilibren el debate. Usted es quien efectivamente está dentro de este programa. Efectivamente se nos ha hecho una invitación. En primera instancia yo había ratificado que podría estar presente con ellos, pero en última instancia me ha surgido un problema puntual, personal, en la ciudad de Quito, y por lo tanto me he excusado ya ante el presidente de la Cámara de poder participar. Bueno, es una lástima, porque me parece que si hablamos de dos orillas, en el un lado estaban 3 o 4 ponentes de la oposición gubernamental, y en el otro lado estaba usted, sí, que tenía como antecedente el de haber sido uno de los sectores que presentó uno de los amicus curiae que llevaron a esta decisión judicial, sí, de Río Blanco. Independientemente de esta situación concreta, lo importante es que diversas voces se hagan escuchar. En democracia, lo que se conoce como la democracia plural, pero la ojalá sean variopintas, porque sin su presencia ojalá se lo reemplace adecuadamente. Esperamos efectivamente darse un buen debate, mantener un equilibrio, digamos, o que la Cámara pueda equilibrar las posiciones que estarán enfrentadas, entre comillas, pero con una posición, sin duda mi posición es mucho más académica, mucho más crítica desde la academia y en defensa de los derechos. Claro, no pretendemos, al margen de las posiciones, además tienen que ser posiciones constructivas. Así es, por el bien común, entendemos que así tiene que ser. Y también me parece que, recurriendo, perdóneme, Gustavo, un poco lo que decía el ministro, esta insistente idea de que tenemos que socializar las cosas. Es un término que en principio se aparece como bondadoso, socializar, que se ha hecho común y hasta recurrente, pero en el caso concreto minero Río Blanco, eso es lo que no debió haber pasado.
Eso es lo que el Estado sostenía como consulta previa, libre e informada, la socialización. Aquí no se trata de ninguna socialización, aquí se trata de un derecho fundamental que cumple con ciertos parámetros o estándares que han sido fijados por el sistema interamericano. No se trata de venir y decirte así va a ser las cosas y por lo tanto así tiene que ser aceptado. Esto es algo mucho más amplio. La consulta previa, libre e informada cumple determinados parámetros o estándares que deben ser cumplidos por parte del Estado a efectos de que se garanticen los derechos. Esperamos que esta posición también pueda ser reflejada en el debate en la Cámara. Creemos que esto sí. de la existencia o no de pueblos ancestrales en la zona nos parece una leguleyada más que nada. Por supuesto, repito, la propia Corte Interamericana ha definido, y permítame decirle algo. Existen otros casos en Corte Interamericana en donde a comunidades afro se ha tutelado los derechos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Sería impensable que hoy se nos diga que no se trata de comunidades originarias, ancestrales, porque tienen el carácter de ser comunidades afro. La Corte Interamericana ha entendido que esta visión de aplicación del derecho a la consulta es amplio y transversal, y por lo tanto ahí ya se ha tutelado este derecho. No cabe este pseudoargumento en el sentido de que no se tratan de comunidades ancestrales o indígenas, y que por lo tanto no le sería aplicable este derecho. Esperamos que tanto en esta invitación a un diálogo que ha hecho el ministro, en donde comparecerá el viceministro, esperamos que sea efectivamente un diálogo, una construcción dialógica de la comunidad, en donde la depuración de ideas sea la que prime, y por lo tanto no una visión estatal que se imponga. Eso es lo que esperamos, y en ese marco también felicitar nuevamente a los estudiantes universitarios y a los comunicadores que marcan esta línea de construcción dialógica dentro de la ciudad. Más allá de estos diálogos que tienen un importante papel en la formación de opinión pública, de opinión política, doctor López, son temas que van a continuar, y no sé si usted me corrige, lo que se ve en Río Blanco es que existe una posición judicial, o una sentencia judicial más bien, que ha sido ratificada en firme, que tiene que ser respetada por todas las autoridades, incluyendo los ministerios y los segmentos gubernamentales, y que solamente podrá revertirse la situación con una eventual decisión de la Corte Constitucional. Así es, Gustavo. La sentencia tiene que cumplirse independientemente de esta acción extraordinaria que ha de mediar, si es que no, el Estado no lo ha interpuesto ya. Pero recordemos que inclusive el tema podría ir más allá en el evento de que la propia Corte Constitucional termine por convertirse en el sepulturero y no guardián de los derechos fundamentales. Esto podría terminar inclusive en Corte Interamericana. Claro. Esto podría ir a Corte Interamericana. Desde ahí han nacido los estándares y parámetros de protección de lo que hoy se defiende. Es decir, esto en eventual momento, la lucha continúa, es larga, digamos, en defensa de los derechos, pero quizá un llamado en el sentido de que la sentencia esté en firme. Eso tiene que estar claro. La sentencia esté en firme en el marco de la sentencia dictada por la Corte Provincial, y en ese tono es que debe cumplirse. Por eso es que Yacuperis y algunos otros colectivos lo que han acudido ante el juez de instancia es a pedir la ejecución, que eso es lo que corresponde en derecho. Hoy lo que debe vigilarse es la ejecución. Conocemos que por parte del juez de instancia... El papel que juegue en esto la Defensoría del Pueblo. Exactamente, iba a hacer una referencia. Conocemos que el juez de instancia, a través de providencia, ha delegado el seguimiento del cumplimiento de la decisión al defensor del pueblo. Esta no es una atribución inventada por parte del juez ordinario, que bien hecha está respaldada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la norma procesal que guía el trámite de estas garantías. Es una especie de veeduría con tutelaje lo que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo. Dada que la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo es la tutela de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos, lo que ha hecho el juez constitucional es pedir y solicitar a esta Defensoría que se convierta en un garante y veedor del efectivo cumplimiento de la decisión judicial. Pero recuerdo que esto irá por Corte Constitucional y en determinado momento inclusive hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, en la parte final, doctor López, quisiéramos tratar otro tema que es de gran importancia, que es un tema no solamente de debate local, nacional ni internacional, los temas de género. Hay un caso judicial que se está protagonizando en Cortes Azuayas, que es muy importante conocerlo en mayor detalle y prever qué derivaciones, qué implicaciones, qué consecuencias puede traer esto. Se trata del caso de matrimonio igualitario, sobre el cual
cual han dirimido ya 2 jueces y se encuentra en una instancia de apelación. Entendemos que usted es un actor dentro de este caso. Efectivamente, en uno de los casos hemos patrocinado en instancia de apelación la idea esta del matrimonio igualitario. Entendemos que si bien el texto constitucional habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer, la propia Corte Interamericana también, a través de una opinión consultiva que hace parte del ordenamiento jurídico, esto hay que entenderlo porque aquí los argumentos son distorsionados. Se nos dice por un lado que la Constitución ha cerrado el matrimonio entre hombre y mujer y que cualquier otra cosa tenía que mediar una reforma constitucional. La pregunta que me hago yo, imagínese usted que para la aplicación de un derecho fundamental tengamos que estar reformando la Constitución cada vez que tengamos que interpretar favorablemente el ejercicio de un derecho. Lo que ha sostenido la defensa técnica en favor de la institución del matrimonio igualitario es que, encontrándose un derecho regulado en un instrumento internacional como es la opinión consultiva 2417 y encontrándose un derecho regulado en la Constitución, tenemos que aplicar el derecho más favorable. Y esto también por un estándar de aplicación directa e inmediata de los instrumentos internacionales en el ordenamiento jurídico. Lo que hemos solicitado es que se reconozca el matrimonio igualitario y por lo tanto que se ratifique una decisión de las juezas de primera instancia que ya concedieron este matrimonio igualitario y por lo tanto que el registro civil dé paso. No puede alegarse, el Estado está alegando que no existe una norma reglamentaria, no existe un instructivo, no existe una norma que viabilice el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de nuestro país. Lo que hemos dicho es que los derechos fundamentales y los derechos convencionales, es decir, estos derechos que se derivan de la convención, deben ser aplicados de forma directa e inmediata. La propia Constitución dice que no podrá alegarse falta de norma jurídica para negar el desconocimiento de un derecho de carácter constitucional. ¿Qué tan relevante podría ser la jurisprudencia sobre la cual se está tratando en este caso? Absolutamente. Recordemos que la propia Corte Constitucional, el máximo órgano de control e interpretación dentro del Estado ecuatoriano respecto de la Constitución de la República, ha establecido que las opiniones consultivas que se derivan de la Corte Interamericana son de aplicación directa e inmediata en el ordenamiento jurídico. Eso no solo lo dice la Constitución, sino el máximo intérprete de la Constitución como es la Corte. De suerte que en el marco del estándar constitucional ecuatoriano, las opiniones consultivas son reconocidas y deben ser aplicadas. Y esto ya sucedió en el denominado caso Satia. Es un tema que no se trata de preferencias, de apetencias, de simpatías, de antipatías. Es un asunto de derechos. Absolutamente. Este es un asunto de derechos. Y los derechos tienen que ser reconocidos de manera progresiva. Así también lo aprobamos en la Constitución. Y por lo tanto, debemos reconocer estos derechos. No me parece ser que son, como usted lo dice, una suerte de antipatías o de... no, se trata de defensa de los derechos. Debemos, sin duda, asegurar que estos derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos se respeten. Quizá en otro tiempo hubiésemos pensado que el derecho de las mujeres era algo aberrante. Quizá en otro tiempo hubiésemos pensado que el derecho de los indígenas era aberrante. Bueno, hoy la historia nos coloca en estas situaciones y por lo tanto creemos que en base a un principio de igualdad y no discriminación, el derecho de las personas del mismo sexo a contraer un matrimonio tiene que ser asegurado y garantizado en el ordenamiento ecuatoriano. Queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Sebastián López, catedrático universitario, él es abogado constitucionalista.